Buenos días, queridos hermanos, compañeros en la fe, familiares. Desde hoy domingo, entiendo que estamos como a 4 de agosto y estamos aquí dispuestos a compartir la palabra del Señor con ustedes, estudiando el quinto día de la creación. En este día queremos que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu para que aprendamos cómo el Señor ordenó a las aguas que produjeran seres vivos, aves y monstruos marinos, con espíritu de vida, con alma y cuerpo. ¿Qué seres vivos crearon las aguas? ¿Qué aves produjo el Señor a través de las aguas? ¿Qué monstruos marinos produjo el Señor a través del agua? Vamos a aprender también cómo en todos estos análisis que hacemos los principios, porque ya dijimos que los principios y valores dependen de nuestras buenas o malas decisiones. Y vamos a aprender el principio de fructificar y multiplicar. Vamos a aprender que el diablo siempre ha usado la semántica y el uso del lenguaje, desde que tentó a Eva allá en el paraíso, para hacer el mal y aparentar ser un ángel de luz. Vamos a aprender también que con Dios está la sabiduría y el poder. En Génesis 1:20 dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El agua indudablemente es un elemento esencial en la vida. El agua es extraordinariamente abundante en la tierra, indispensable para nuestra vida. Nuestro cuerpo, un 70%, ya lo hemos hablado, es agua. Incluso varía de un 65 a un 79. O sea, como hemos hablado, somos como una chimbomba de agua. Eso somos. Pero muchos seres se llegan a enorgullecer, se llegan a ser tan soberbios que se creen más que esa chimbomba de agua. Los árboles tienen un 50% de agua. Oigan eso. O sea, los árboles son bastante agua, aunque los veamos bien fornidos y gruesos y grandes y altos, pero su 50% es agua. Y bueno, y en los frutos y las plantas hay frutos que hasta el 85% es agua. Entonces hay organismos vivos que contienen entre el 50 y el 90% de agua. Y todo depende íntimamente de las propiedades del agua. Entonces en el quinto día, Dios creó seres vivientes a partir de la agua en los mares, en los lagos y ríos. Y solo con su palabra ordenó, dice, le dijo a la agua: produzcan las aguas seres vivientes. O sea, le ordenó a la agua, le ordenó a esa identidad llamada agua. Le dice: producir seres vivientes. Y desde entonces produce. Aquí hay una tina donde beben agua las vacas y los caballos. Y si esa tina pasa llena de agua un buen rato y los caballos no la usan,
a rato está llena de renacuajos y comienzan a producir ranas, ¿verdad? Así como también las aves que vuelan sobre la tierra, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenarán la agua en los mares, y solo bastó su santa palabra para hacerlo. Y de igual forma Yeshua lo hizo en el mar de Galilea, cuando no había que pescar, y de igual forma le dio de comer a 5,000 personas, multiplicando los panes y los peces, para demostrarnos su origen divino, que solo con su palabra es capaz de ordenar a las entidades, a los elementos, a los seres como la tierra, el mar, la agua, hagan y hacen, y hasta el día de hoy lo hacen. Es lindo ver cómo, apenas llueve, ahí viene la grama, ¿verdad? Y ahí está la tierra produciendo grama, produciendo árboles, y rápido eso se llena. Cuando uno tiene contacto con la naturaleza, ve precioso cómo viene aquel palito de sandía y viene produciendo aquella pelotita chiquita de sandía, y después vemos la gran sandía hermosa, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Y esa sandía, ¿cuánto tendrá de agua? Pues esa es una de las frutas que posiblemente tenga un 90% de agua, ¿ah? Y tan sabrosa que es la sandía, y refrescante. ¿Y eso quién lo hace? Dios. ¿Ah? Los seres vivientes son los que tienen el espíritu de vida, y su ser está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Eso es un ser viviente. Entonces la Biblia es muy clara en decirnos que los animales tienen espíritu de vida. Hay mucha discusión en este tema, que si los animales tienen espíritu, si tienen alma o no lo tienen. Bueno, la Biblia dice que le dijo a la agua: produzcan seres vivientes, o sea, tienen cuerpo, alma y espíritu. La misma Biblia dice en una parte: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Así que este día el Señor hizo algo especial. Crió los animales que poblarían los mares, lagos y ríos, y las aves que volarían sobre el firmamento, y fue muy claro que es según su género. Así que hasta el momento no hemos visto que una ballena produzca lagarto. Eso no se ha visto. Si alguno de ustedes lo ha visto, avísenos sobre ese hecho. Y también creó los grandes monstruos marinos, de los cuales ahora encontramos sus fósiles, o los encontramos allá en las profundidades abisales de los mares o de los océanos. Sabemos que los peces tienen sangre, pero es una sangre fría que les permite resistir bajas temperaturas. Y si tienen sangre, tienen alma, porque la Biblia dice que en la sangre está el alma. La Biblia es clara que los animales también tienen alma viviente. Entonces ellos tienen un espíritu de vida, ¿verdad? Pero no son racionales. Ahí viene la diferencia con los seres humanos. Y no tienen espíritu de adopción como los seres humanos, pero sí tienen espíritu de vida, ¿verdad? Por eso están vivos y tienen alma viviente, tienen sentimientos. Aquí el día que se le llevaron el becerrito, una vaca, esa vaca lloró toda la noche, porque tienen sentimientos. Ustedes ven el comportamiento de los animalitos y ven cómo ellos sufren, cómo ellos muestran sentimientos, cómo lloran, cómo se alegran, cómo te manifiestan alegría. Y con toda alma viviente que está con vosotros, dice. Oigan, eso dice Génesis 9:10, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Pero estos seres vivientes no son semejantes a Dios. O sea, todos estos animalitos que Dios creó no son semejantes a Dios. Él les puso un espíritu de vida, de animales, y un alma para animales que vive en el agua
o en el aire, con características para vivir en este medio, que las mostramos a continuación de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la ciencia. Entonces vemos seres vivientes producidos por la agua. Entonces tenemos plantas, y entre las plantas la ciencia las ha catalogado como emergentes, sumergidas, flotantes. Entonces hay unas que viven en forma emergente, unas que flotan y otras que viven incluso sumergidas en el mar, en los lagos, en los ríos. Y es interesante estas plantas, ¿verdad? Pero también produjo animales y tenemos microorganismos, tenemos vertebrados, invertebrados, y en los vertebrados tenemos peces, mamíferos, reptiles, y los invertebrados, esponjas, medusas, gusanos, moluscos, equinodermos. Y tenemos monstruos marinos. La Biblia nos habla de que el Señor produjo en este quinto día monstruos marinos. Produjo las aves, los peces y los cetáceos. Los animales acuáticos presentan características propias de su adaptación al medio ambiente en que se desarrollan. Dentro de los animales acuáticos podemos distinguir a los cetáceos y a los peces. Algunos animales acuáticos, como los peces, respiran el oxígeno disuelto en el agua, mientras que los cetáceos, como el delfín, la ballena, necesitan salir a respirar a la superficie porque toman el oxígeno del aire. Entonces esa es la diferencia entre los peces y los cetáceos. Entonces, todo esto, características, se las dio Dios. Aquí presentamos que el Señor creó plantas acuáticas según su género, en una gran variedad y adaptadas a su ambiente, en los mares, en los lagos, en los ríos. Y pueden ver qué belleza de plantas acuáticas existen, ¿verdad? Y tenemos flotantes, sumergidas, ¿verdad? Estas que están aquí en el fondo, emergidas, ¿verdad? Y anfibias. Anfibias son estas que están por acá. Incluso aquí vemos estas que están en el fondo del mar. Son plantas. Son bellas. Miren los colores, la forma, etc. Porque a Dios le plació así. Y lo que Él hace es bello. Okay. Pero también Él creó los microorganismos. Él todo lo creó bueno. Pero el pecado del hombre, acuérdense que todo lo degeneró. Y vemos ahora que hay bacterias buenas y malas. Y tenemos que entre los microorganismos, entonces tenemos virus que producen enfermedades como el SIDA, la rabia, la hepatitis, la gripe. Hay bacterias que producen tétano, tuberculosis, fiebre de Malta. Hay protozoos que producen amebiasis, toxoplasmosis, hongos que producen candidiasis, piedra atleta y histoplasmosis. Y hay gusanos, anquilostomiasis, todo esto producen este tipo de microorganismos. Y este es un mundo pues que la ciencia ahora lo estudia. Ahora sabemos que todo esto existe a través de los microscopios. No los vemos, pero ahí están. Ahí están y nos afectan, ¿verdad? Y todo esto vino por el pecado del hombre, porque al comienzo Dios hizo todo correcto. Entonces los peces, sus características es que son acuáticos, de agua dulce o salada, tienen aletas, piel con escamas, respiran con las branquias, tienen corazón con 2 cámaras y tienen reproducción sexual. La mayoría son ovíparos, o sea, nacen de huevos. Los cetáceos son mamíferos que viven en medios acuáticos, pertenecen a la familia de los cetáceos, son de gran tamaño, de 4.5 metros de longitud, de gran peso 300 kilos, o sea, más de 200 libras, viven entre 6 y 100 individuos, estableciendo una jerarquía, y se comunican a través de un sistema de sonidos de ultrasonido. Entonces ahí tenemos a los cetáceos.
Ahora, una característica que tienen los seres del agua es que se adaptan al lugar donde nacen. Unos salen a respirar en la tierra, otros solo respiran en el agua, buscan su propio alimento, unos utilizan aletas para moverse, otros utilizan alas y producen su propia luz para vivir. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esos que producen su propia luz para vivir? En los invertebrados tenemos los artrópodos, los moluscos, los equinodermos, los gusanos, los poríferos, los celenteros y todos estos, vea, ya los hemos, los antrópodos, ahí tenemos los arácnidos, los miriápodos, los crustáceos, y en los moluscos tenemos los cefalópodos, los bivalvos, los gasterópodos y una serie de animales, ¿verdad? Que aquí los tenemos, los gusanos, el dibujo, ¿verdad? Y tenemos una babosa entre los moluscos. En los equinodermos tenemos la estrella de mar, las medusas, las esponjas, ¿verdad? Y todos estos son invertebrados acuáticos, que hay muchos. Pero lo increíble es que en los abismos, allá en esas profundidades donde la presión es enorme, donde no puede llegar una persona porque explotaría, incluso los submarinos que entran a esas profundidades tienen que ser especiales, ¿ya? Y hay total oscuridad porque la luz no penetra. En esos abismos el Señor ha creado criaturas monstruosas. Aquí presentamos algunas tomas que han hecho ahora con las tecnologías nuevas que existen y lo que ha venido la ciencia, que estudia esas profundidades y estudia los animales en el fondo del mar, es a confirmar lo que la Biblia dice, y es que crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Pueden ver que por las mismas condiciones en que viven, pues son unos seres que a cualquiera asustan, son monstruosos, ¿verdad? Y son luminiscentes. Aquí tenemos este calamar que produce su propia luz, porque ellos en esas profundidades, que ellos están 4.000, 11.000 metros, ¿verdad?, de profundidad, ¿verdad? Entonces ahí no penetra la luz. En Ezequiel 10:20 dice, estos eran los mismos seres vivientes que viven debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Y en Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En su inmenso poder y gloria delante del trono de Elohim existen 4 seres vivientes que Ezequiel lo identifica como los querubines. Así que Dios, en su infinita soberanía, creó unos seres especiales que se mueven como un relámpago. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Él lo puede hacer todo. Así que debajo del agua, fuera arriba del cielo y la galaxia, las estrellas y bizarros y hermosos seres cósmicos poblarán el espacio donde la luz no llega, generando su propia luz y mostrando que la vida es luminosa si lo necesita. Y en el fondo, ¿vea?, allá abajo, a los 10.000, 9.000 metros, hay animales. La ciencia lo ha comprobado ahora que han logrado entrar a esas profundidades. Y a diferencia de los contados animales sobre la Tierra que producen su propia luz, en las zonas abismales del océano se estima que cerca del 80% de los animales son bioluminiscentes. O sea, la mayoría producen su propia luz, porque ahí no hay luz, no entra la luz a esas profundidades. El Señor también fue muy prudente en decirnos qué tipo de animales deberíamos de comer y qué no comer. Al comienzo
cuando Adán y Eva, ellos solo comían grano y hierba, no comían animales. Fue hasta después del diluvio que el Señor, por el pecado del hombre, permitió comer animales, pero dijo que no comiéramos algunos animales, todos los que tienen aletas y escamas en la agua del mar y en los ríos, estos comeréis. O sea, podemos comer los que tienen aletas y escamas, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que esté en la agua, los tendréis en abominación. Entonces, los cangrejos, los pulpos, los caballitos de mar, la anguila, ¿verdad? Esos no son buenos alimentos. Entonces la langosta, el camarón, los mejillones, la almeja, la ostra, los calamales, no lo recomienda Dios. Dice que no debemos comerlo. ¿Ya? Esta fue una disposición que Él dio, ¿no?, en su palabra. Hay unos que dicen que esta disposición ya no es válida. ¿Ya? Hay otros que dicen que sí, todavía es válida, porque su palabra nunca cambia, no pasa. ¿Ya? Entonces, pero hay que considerarla, ¿eh? Porque si Él lo dijo, es por su infinita sabiduría. Él sabe el por qué. Y ahora la ciencia dice, bueno, si tú te comes un plato de camarones, tú te estás llenando de colesterol malo y te afecta. Lo mismo si te comes una langosta. Y desgraciadamente son los platos más caros y sin embargo los consumimos. ¿Verdad? Pero así es el hombre. ¿Verdad? Así es el hombre. ¿No? Después tenemos el ave, que vuelan sobre la tierra y la amplia expansión de los cielos. En Job 12 dice, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a su ancha. Prosperan en las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuya mano Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a la ave de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Entonces, todas estas cosas entienden que quien las crió, quien las hizo, fue Elohim. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Eso está en Eclesiastés 10:20. Entonces las aves, criadas por Dios, todos estos animalitos creados por Dios, está claro quién fue el que los crió. Sin embargo, hay hombres que todavía se rebelan, ¿verdad?, por su soberbia, se rebelan a reconocer quién los crió. La ciencia ha clasificado la ave, ¿verdad?, y la mayoría de los biólogos acuerdan que existen alrededor de 9.700 especies de aves. Y ellos tienen toda una clasificación que ahí la presento. Sería bueno que la estudien para poder ver cómo la ciencia cataloga las aves. Aunque el Señor dijo que para el ave eran las que volaban. ¿Ah? Volaban para el Señor. La ciencia considera también lo que ellos le llaman ave antigua, el avestruz. En el caso del Señor, como no vuela, no es un ave. ¿Verdad? No la considera un ave. Entonces, nosotros que creemos en la palabra del Señor debemos estar claros. Pero, bueno, la ciencia
las cataloga de estas dos maneras, ¿verdad? Las que no vuelan, que como el avestruz, y las que vuelan, que son todas estas otras aves que tenemos en estas categorías. O sea, aves no voladoras y aves voladoras. ¿Cuáles son las características de las aves? Bueno, la ciencia dice algunas vuelan. En el caso de la Biblia dice todas vuelan. ¿Tienen pico? Sí, tienen pico. Algunas tienen cresta. ¿Verdad? Ponen huevo. Y se clasifican en animales vertebrados. Algunos son mamíferos y tienen columna vertebral. Entonces tenemos que generalmente las aves son producidas por huevo. Y los peces también son producidos por huevo. Y ahí tenemos una característica de la ave y los peces, ¿verdad? De lo cual estamos hablando, que son los animales que Dios crió en el quinto día de la creación. En Levítico 11:20, el Señor nos dice que todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Y en Deuteronomio 14:19, todo insecto alado será inmundo, no se comerá. En cuanto al insecto, la mayoría no son limpios, pero Dios dice que algunos, como la langosta, el saltamonte y el grillo, sí pueden comerse. Entonces aquí los tenemos. Las características principales de los insectos es que tienen 6 patas y un par de antenas, cuerpo dividido en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Tienen respiración traqueal, algunos tienen de 1 o 2 pares de alas y hay gran diversidad. Hormiga, mariposa, la famosa mariquita, el saltamonte, mosca y la abeja. En Deuteronomio 14, 11 y 18 leemos que todas las aves limpias son comestibles, pero no debemos comer águila, buitre, gallinazo, halcones, cuervo, avestruces, lechuza, gaviota, gavilanes, ni garza, entre otros. Animales como la gallina, el pavo, el pato, el ganso, la codorniz y el faisán no se incluyen en esta lista de aves inmundas y por lo tanto se consideran como limpias y podemos comerlas. Entonces, si deseamos elevar nuestro nivel espiritual, tenemos que buscar la sanidad y la santidad. Ahora vamos a hablar de los monstruos marinos que crió Dios. Un monstruo marino que habla la Biblia es Leviatán. En el Salmo 148:7 dice: alabad Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Entonces fíjense que ya hablamos al comienzo de que hay varios abismos. En el fondo de la tierra hay abismos, en el espacio sideral hay abismos, ¿verdad? En el mar hay abismos y hay monstruos marinos, ¿verdad? En el mar hay grandes monstruos, ¿verdad? Y todos alaban a Elohim, todos alaban al Señor. Entonces se aplica a cualquier ser la palabra monstruo que presenta características por lo general negativas, ajenas al orden regular de la naturaleza. Los monstruos se describen como seres híbridos que pueden combinar elementos humanos, animales y necrológicos, así como tamaño anormal, son de gran tamaño, y facultades sobrenaturales. El término se reserva para seres que inspiran miedo o repugnancia. Al comienzo el Señor todo lo hizo bueno. Incluso al comienzo el hombre que vivía con ellos, porque lo que comían eran hierbas, todo y frutas.
El Leviatán, ¿verdad? En aquel día de los índices castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que esté en el mar. O sea, es claro que la Biblia nos habla de que existen estos monstruos marinos. Al comienzo, en la edad adámica, los monstruos creados por Dios eran buenos, solo que eran de tamaño normal, pero posteriormente con el pecado del hombre, ellos se corrompieron también. Entonces, este es un aspecto interesante en el quehacer del Señor. Y tenemos que considerar de que también cuando nos habla la Biblia de monstruos y de monstruos que salen del mar, muchas veces se refiere a los gobiernos del mundo. ¿Y por qué se refiere a los gobiernos del mundo? Porque los gobiernos se pueden llegar a bestializar. Y eso lo hemos venido viendo en la historia. Así dice en Apocalipsis 13:12. La primera bestia y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, en algunos casos, como la primera bestia, es una alegoría dada en sueño, tal y como le explicó el mismo Daniel, son gobiernos del mundo. Entonces, es este otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta cuando el Señor se refiere a las bestias, ¿no? Al concepto de monstruos, de bestias. Ahora vamos a estudiar el concepto fructificar. En hebreo, pará. Fructificar es dar fruto, producir rendimiento, ser útiles a las personas que nos rodean con nuestro ser, madurado espiritualmente, con nuestros dones y habilidades dadas por Dios. O sea, útiles a las personas con nuestros dones y habilidades. En Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noé a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, porque abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Así que Dios le dio un ser, dones y habilidades también a los seres que Él ordenó producir a la agua y los adaptó a los diferentes ambientes. Fíjense que aquí estamos hablando que Él está diciendo a los seres que produjeron la agua que fructificaran y que se multiplicaran. No estamos hablando de hombres, sino de los seres. Así tenemos que los peces tienen sangre fría y tienen la habilidad de vivir y respirar debajo del agua. Y ellos disfrutan de estas habilidades. ¿No? Ven un pez, él disfruta en el agua. Brinca, salta, ven un delfín, qué cosa más bella. Disfruta, salta, disfruta en el agua. Y lo hacen bien. Ellos tienen que salir a respirar el oxígeno del aire y saltan sobre la agua y lo hacen gozoso y alaban al Señor. Hay calamares gigantes que viven en las profundidades del mar y emiten su propia luz y viven en ese mundo de tinieblas, desplegando todas sus habilidades y multiplicándose. Entonces, estos animales que reconocen la soberanía de Dios, que Dios los creó, fructifican y se multiplican, porque Dios lo ordenó. Ahí está en la palabra del Señor.
Las plantas acuáticas dan flores y frutos. En la naturaleza hay plantas acuáticas que dan flores y frutos y también maduran. Ahora vemos que las plantas y los animales tienen una gran simbiosis, principalmente con las aves, con las que las polinizan o comen de su fruto para reproducirlas y las fertilizan para que fructifiquen, crezcan y se multipliquen. En el fondo del mar, en la penumbra, hay vida y en abundancia, y hay comida producida por todos los animales que viven en la superficie del agua. Antes se creía que en esos abismos no habían animales, no había comida, no había nada. Y han constatado ahora los científicos que hay comida de sobra porque todos los que se mueren arriba, toda esa comida cae ahí abajo. Muere una ballena y cae la ballena ahí abajo al fondo del mar. Y ahí hay suficiente comida para todos esos animales que viven en el fondo del mar, ¿no? Así que allí ellos, en esas penumbras, en esos abismos, ellos fructifican y se multiplican. Entonces, es interesante este concepto. Multiplicado, rabá, en hebreo. Crecer significa multiplicado. Aquí observamos que las bestias, las aves, los peces del mar, la tierra, entienden que la mano de Elohim lo hizo. Este concepto de multiplicado no es solo de ser un semental, está asociado al concepto de crecer y madurar espiritualmente para servir a los demás. La persona crece espiritualmente y llega a señorear en este mundo que no se ve. Tiene más disposición y misericordia por aquellos que no logran discernir cómo las cosas físicas dependen de ese otro mundo que no se ve. Entonces, tal vez, capturando este concepto, entendemos entonces cómo, por ejemplo, en las profundidades, un calamar de esos que emiten su propia luz puede señorear con sus habilidades en esos fondos, en esos abismos y desplegar sus habilidades, ¿verdad? Y ya vimos que señorear es administrar todo eso como que si fuera de él, sabiendo que no es de él. Y sabemos ya por la palabra del Señor que todos esos animales entienden este concepto de que no son dueños de nada, ¿verdad? Entonces ellos realmente maduran como los frutos. Y en el caso de los seres creados por la agua, de igual forma, ellos se multiplican y crecen en comprender a su Creador. Y por eso el pasaje de Job nos enseña lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o hablar la tierra y ella te enseñará, a los peces del mar te declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Elohim lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces, todos estos seres entienden que su alma está en las manos de Elohim. Pero habemos muchos seres humanos que no comprendemos eso. Incluso nos elegimos en dioses de nosotros mismos y de la gente que nos rodea. Y eso es peligroso. Con Dios está la sabiduría y el poder. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene la agua, todo se seca. Si la envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y le ata una soga a sus lomos. Esto es importante para todos aquellos que aún caminan y respiran
pero están muertos y no se han arrepentido y han reconocido que en Dios está la sabiduría y el poder y no en ningún hombre. Porque es triste escuchar a muchos hombres que dicen, mi Dios es fulano de tal. Ay, 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 papi. Ah, ese está perdido. ¿Verdad? Este pasaje de la Escritura deja muy claro quién tiene el poder y que es capaz de sacar a la luz las profundidades de las tinieblas en que han caído muchas personas y sacar a la luz esa sombra de muerte, o sea, esas personas que aún caminan y respiran pero están muertas, que son sombras de muerte. Aquí mismo, en el mismo Job 12, en el 22, él dice, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Pero hay hombres soberbios que niegan que Dios los hizo y no creen en Dios. Así que son menos que los animales. Son ligueras que no dan fruto. Son esos hombres que dicen, mi Dios es fulano de tal, porque Él es el que me ha dado mi casa, Él es el que me ha dado mi carro, Él es el que me ha dado una lámina de zinc, Él es el que me ha dado... No, por Dios, arrepiéntanse, eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. El que tiene el poder y la gloria se llama Yeshua. Y tenemos que entender eso. En Él está todo. Pero vamos a hacer una lectura de lo que sucede en el mundo para tratar de entender un poco esto. Esta semana yo estuve escuchando una entrevista con Noemí, la comandante Machi, una joven que tiene cáncer linfático y lucha por su libertad de protestar ante los injustos. Y ella dijo al final, confíen porque Dios está con nosotros. Fue una entrevista que comparada con la entrevista gobernante es del cielo a la tierra. Una entrevista que mueve el alma y los sentimientos más puros de los seres humanos, mientras que los comentarios de las entrevistas a los gobernantes han sido que son bajeza, locura y mentira para mostrarse al mundo como un monstruo y pasar a la historia peor que Herodes, Nerón, Calígula y acá juntos. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque los que están dispuestos a dar su vida por los demás son dignos de admiración. Porque por ellos, la humanidad ha conquistado sus mayores logros. Y los han matado. Pero para ellos están muertos y para el mundo están muertos. Pero para Dios, ellos duermen. Ellos están vivos. Vimos la lucha de Martin Luther King. Y bueno, ese señor duerme. Él está vivo. Y miren sus logros. Ahí están. ¿Dónde está el que disparó, el que mató? Pero aquellos que han usado a los miserables del mundo para matar a los que claman por justicia en todos los imperios. Analicemos todos los imperios. Babilonia duró cerca de 284 años, los persas 324, los egipcios 2475 años, los griegos 777 años, los romanos 503 años. Y ahí hubo gente malvada que hizo cosas terribles, que se creyeron dioses. Nerón mandó a quemar incluso parte de la misma ciudad, le echó los leones a los creyentes. Calígula nombró a su caballo. Acab
¿Qué no hizo con la Jezabel? Mandaron a matar a todos los profetas. ¿Ah? Hicieron cosas horribles, porque creyendo que matando, ¿verdad?, usando la violencia, iban a lograrse mantener eternamente. Y es todo lo contrario. Así que ellos le han echado a los ciudadanos y creyentes, a los malvados y las fieras. Y podemos preguntarnos, ¿dónde están todos estos imperios? ¿Dónde están todos estos malvados? Han desaparecido. Todo esto desaparece. Porque en Juan 16:33 encontramos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenemos que estar en paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí vamos a tener aflicción. Porque cada vez aparecen más hombres vanidosos. Hombres que se creen dioses y que dejan que los otros los traten como dioses. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Yeshua ha vencido al mundo. O sea, es Jesús. Sin embargo, la palabra de Elohim seguirá prevaleciendo. No hay escapatoria de la mano de Dios. No hay malvados gobernantes del mundo. Acuérdense de eso. No hay escapatoria de la mano de Dios. Miren a esos imperios, 2700 años. ¿Dónde están? ¿Dónde están con todas sus grandezas, todos sus ejércitos, todos sus sicarios? ¿Dónde están? Por eso un hijo de Dios puede estar de buen ánimo incluso cuando aparentemente es derrotado por las adversidades. Porque aunque la victoria sea absurdamente imposible para todos, excepto para Dios. Los gobernantes no reconocen a los policías y paramilitares dirigidos por ellos, que matan a los ciudadanos desarmados que claman justicia y dicen que son financiados por el narcotráfico, preparando la segunda parte de la trama, demostrando que en su estado de demencia que ellos tienen son capaces de tratarlos como perros y mandarlos a matar con el ejército cómplice y arrestarlos uno por uno con su policía, con la justificación de que hay que desarmar a esos narcotraficantes. Así que te pregunto tú, hombre, ¿cuál es tu decisión? ¿No crees que esto pueda suceder? Pues ya le ha sucedido a todos esos que en el imperio, que los imperios han hecho el mismo papel tuyo, de miserable. Así que hombres que cargan esos fusiles para matar personas inocentes, si aún les queda un poco de humanidad, no sean estúpidos. Es todo un circo oscuro de una noche de brujas, de donde ustedes son los miserables. Porque como en otros, el diablo los trata como miserables. En el mundo actual ha surgido a la luz que está gobernada por fuerzas tenebrosas, peor que las de Barnabás Collins, ¿se acuerdan? Que usan la semántica, el estudio del significado de las palabras y el uso del lenguaje para hacer el mal. Y ahora lo usan con mucha sutileza. Y se ha cumplido Job 12, que ya lo leímos. Y así vemos las predicciones de este señor Eric Arthur Blair, o sea, George Orwell, como se conoce más, que él dijo que iban a transformar los gobiernos, iban a hablar de, en vez del Ministerio de Educación, iban a hablar del Ministerio de la Verdad, que es donde se iban a ocupar de las noticias, los espectáculos y las artes, pero es solo para decir mentiras. Iban a hablar del Ministerio de la Paz, cuando más bien están promoviendo la guerra. Iban a hablar del Ministerio del Amor, cuando están ocupados de aplicar la ley y el desorden. El Ministerio de la Abundancia, cuando están más bien desbaratando la economía, ¿no?
para decir que están ocupados en los asuntos económicos, porque están manipulando el lenguaje. Y esto lo escribió este señor en 1949. Y ya predecía que iban a haber tres elementos en las dictaduras socialistas que iban a predominar para controlar a las personas, que iban a hacer la escasez, una oligarquía que no querrá dejar el poder y la manipulación del lenguaje. Un lenguaje doble que es la mentira para manipular a los miserables. Para ellos la guerra es la paz y para eso tienen el ejército y la narcopolicía y paramilitares, que no les quede duda. Y los mismos gobernantes han dicho que son financiados por el narcotráfico, están diciendo la verdad. Toda esta gente es financiada por el narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas y madera. Ellos son una mafia y manejan mafia. Y esos son viejos negocios que estas camarillas han desarrollado en el pasado y siguen manteniendo. Y ahora se han integrado la mafia del narcotráfico con la mafia del gobierno, que son mafias que manejan, ¿verdad? Y con esto han logrado mantenerse por mucho tiempo y por mucho más tiempo que capos como Escobar Gaviria, Noriega, el Chapo Guzmán. Y preguntémonos, ¿por qué razón ha logrado esto? Porque ahora también hay una nueva mafia mucho más grande que apoya todas estas cosas, que se llama la nueva era, ¿verdad? La New Age, el nuevo orden mundial. La miseria es la justicia de los pobres. Tiene que generar miserables hasta hacer colas para conseguir un papel higiénico, o tan miserables que si matan a alguien le dan una casita y dinero, o si matan de igual forma, y son unas bellas personas estos gobernantes para sus sicarios, porque esos son sus dioses. Un sicario, Pablo Escobar, confesó cuando le dijeron: ¿qué era Pablo Escobar para ti? ¿Era tu padre, tu jefe, qué era? Y él dijo: no, era mi Dios. Y le preguntaron: ¿por qué era tu Dios? Porque él me daba todo, porque él me daba carro, me daba dinero, me daba una casa, me dio un negocio, me dio todo. Así que se vuelven los dioses de los miserables, porque le dan de las migajas de la basura que ellos acumulan. Esto es aberrante en la mente humana, ¿eh? Sale Dios de esas mentes y los toma el diablo, vea, con todas estas cosas, con toda esta basura, ¿vea? Que ellos la desean, la acumulan, la quieren. Las tinieblas son la luz, dicen. Pervierten el evangelio para instrumentalizarlo al comunismo. Pueden ser brujos y personajes importantes de la brujería internacional y decir que invocan al Altísimo, al Todopoderoso, al Gran Espíritu, al Supremo Hacedor, la fuerza que nos mueve hacia la vida y por la vida. Y sin embargo son practicantes de la nueva era, nuevo orden mundial, porque son sinónimos. Los verdaderos creyentes que creen en Yeshua ya son el principio de su lista. Y dicen: estos deben de ser purificados. Ahora usan ese término: vamos a purificar, ¿verdad? Y es un encantador término para lo que realmente significa asesinato y muerte, porque eso es la prédica de ellos. Y allí vemos que a Satanás no le cuesta mucho convertirse en ángel de luz, porque aparentan ser ángeles de luz a través del uso de un lenguaje suave, de amor, de purificación, de paz, de verdad. Y es todo lo contrario lo que está haciendo, porque ese es el espíritu del anticristo. Por eso, pueblo mío, detrás de un ídolo, sépanlos, siempre hay un diablo. Por eso no confíen en altares e ídolos que les construyan o te hagan adorar,
Por eso Elohim ordenó deshacerse de todo tipo de ídolo o idolatría. Si tú tienes ídolo en tu casa, tíralo a la basura, quémalo, échalo fuera. Si los tienes en tu corazón, échalo fuera. No pueden haber ídolos. Dios es ídolo, Dios es hombre, fuera de nosotros. No pueden existir. Elohim ha sacado a luz la profundidad de las tinieblas que gobiernan este mundo. Ha sacado a luz a todos los que viven en sombra de muerte. Si no se arrepienten, irán con sus líderes directo al lago de fuego. Porque Elohim es inmensamente misericordioso y le da todavía tiempo, incluso hasta el último segundo antes de morir. Si te arrepientes, todavía tienes la oportunidad de ser salvo. Así que este mensaje es para todos nosotros, que nos arrepintamos. Conclusiones. Entonces podemos ir concluyendo que los hijos de luz producen y fructifican justicia, paz y amor, producto de conocer y poner en práctica la palabra del Eterno. Y aquí viene la pregunta que tú tienes que responder como caso de estudio, si lo quieres ver esto. Y esto es importante, el ejercicio, porque para mí este es un ejercicio de seguir profundizando, estudiando la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? ¿Quieres ser un hijo de luz o parecer un ángel de luz? Los hijos de desobediencia no fructifican y lo que producen es injusticia, aflicciones y miedo. ¿Producto de qué? De la ignorancia de la palabra del Eterno. No conocen la palabra de Dios. Por lo tanto, para con ellos hay que tener mucha misericordia y siempre llamarlo al arrepentimiento. O en el peor de los casos, aplicar la ley del talión. ¿Qué piensas tú sobre esto? Los hijos de luz se multiplican y bendicen a sus futuras generaciones y hacen familias saludables y países prósperos. Porque esto es cierto o consideras que esto es falso. Entonces esta pregunta es importante. ¿Por qué esto es cierto o consideras que esto es falso? Los hijos de desobediencia maldicen a sus futuras generaciones y hacen familias infelices y países desgraciados. La misma pregunta. ¿Por qué esto es cierto o considera que esto es falso? Que al final, aunque pasen muchos años, la justicia de Dios prevalece y los malvados desaparecen. ¿Crees que esto es cierto o es falso y por qué? Con Elohim está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y le ata una soga a sus lomos. ¿Considera que esta es una máxima que se aplica en nuestro mundo actual o es una máxima aplicable al pasado? Pero parece que el hombre es de duro cacumen y no aprende la lección que por siglos le ha dado Elohim. Así que arrepiéntanse, que Dios en su inmensa misericordia aún les da tiempo, hasta el último segundo del hálito de vida que aún tenemos. Al último segundo te puedes arrepentir y puedes ser salvo. Si eres de este grupo de personas que ha estado esclavizada por años a un mundo de miserables que consideran a un hombre como un Dios, ¿crees que si te arrepientes
¿Serás libre como lo promete Yeshua? Gracias, Señor, por permitirme llevar tu palabra y poder hablar del quinto día de tu creación. Gracias por lo que han escuchado este mensaje, que espero los instruya, espero les sirva para ustedes y su familia, amigos, y pueden darlo a conocer a más y más personas. Este mensaje se subirá en YouTube para que sea público para todas las generaciones. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.